Esta es la videocolumna de los martes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, 16 de marzo del año 2021. Vamos a comenzar con esta charla. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Como cada martes, aquí hacemos un espacio de reflexión, de interacción, de retroalimentación también. Estoy pendiente de sus comentarios sobre lo que ustedes y un servidor vemos que está ocurriendo en Guanajuato, en el país también. Pues estamos a punto de iniciar una nueva jornada electoral. En unas par de semanas más, después de la Semana Santa, el mes de abril, el día 5 de abril, si no me equivoco, iniciarán las campañas políticas, que en el caso de Guanajuato buscan la renovación del poder legislativo de nuestra Cámara de Diputados y también de los 46 ayuntamientos, de las alcaldías, pero con todas las planillas que conforman los cabildos. Y quizá esta es la parte más interesante de la elección. Gracias a quienes se unen, bienvenidos, Maripuy, la doctora Maripuy Echarri, Bertín Chacón, Javier, buenas noches y bienvenidos. ¿Por qué es lo más interesante el tema de los ayuntamientos? Es la unidad territorial donde todos habitamos, donde estamos domiciliados, donde reclamamos la prestación de servicios, la seguridad pública, con quien de alguna manera es nuestra autoridad más cercana, a quien podemos recurrir. No es un político inalcanzable el presidente municipal, por lo menos no en la mayoría de nuestras ciudades. En León ya parece serlo, incluso ya se inventó la función medio chafa, medio mal lograda del city manager o del administrador de servicios públicos municipales para evitar los anglicismos, que va ya en su segundo nombramiento porque el primero no funcionó, y que hace todavía al alcalde una posición más lejana de los ciudadanos, y particularmente en estos momentos el alcalde Héctor López Santillana, que desde la pandemia ha tenido un gran repliegue, entendible primeramente por lo que nos enfrentábamos todos, pero que ha continuado, se ha mantenido. El alcalde ha estado más bien distante de los problemas de la ciudad. En otras comunidades no pasa esto, en otras comunidades hay más cercanía, y tenemos el extremo de presidentes municipales como Alejandro Navarro en Guanajuato, que opta por la vía del populismo, del relajo, del uso de las redes sociales para la frivolidad, para ganar una popularidad que no tiene nada que ver con su compromiso de servir a sus conciudadanos. Se van a renovar las 46 alcaldías. Existe desde la pasada elección la posibilidad de que quienes ya ejercieron por un lapso de 3 años el poder puedan ir de nueva cuenta a pedir el voto popular y buscar la reelección. Es toda una prueba de fuego, aunque también tenemos que quien ejerce el poder maneja los presupuestos públicos, maneja los aparatos públicos, también tiene cierta ventaja frente a quien llega a contenderle desde una posición fuera del poder, y esto ya lo hemos visto. Se logra, pues en buena medida se ha logrado la reelección. Han sido hazañas políticas las de aquellos que han logrado expulsar a un alcalde en la primera edición de este nuevo fenómeno político hace 3 años. ¿Qué tenemos además en este 2021? No es una elección cualquiera y no es un año cualquiera, y ustedes saben por qué. Venimos de una experiencia difícil, traumática, por todo lo que ha implicado, por el número de muertes, que además incluso es superior al que se nos reporta oficialmente, por razones perfectamente explicables, de falta de controles, de falta de información. Esto no solamente ocurre en México, está ocurriendo en todo el mundo, pero que ahí está el impacto en las familias, el impacto en la comunidad, pero además asociado a un freno grave, fuerte, de la actividad económica, de las expectativas de la gente, también con una afectación en la salud mental, en la tranquilidad, en el bienestar que provoca pues el estrés excesivo, el estar encerrado, el enfrentarse a algo desconocido, el tener constantes indicaciones de cómo debemos comportarnos para enfrentarnos la amenaza del virus, pero también sabiendo que todo son hipótesis, que muchas cosas no están plenamente comprobadas, y que muchas personas que tomaron todas las precauciones igualmente enfermaron y igualmente muchos de ellos murieron. Y
después de eso, que hace algunos meses, que el año pasado, cuando esto comenzaba, nos hacía pensar que muchas cosas podían cambiar, que era un evento traumático, que definitivamente si la humanidad requería este tipo de jalones de orejas, este era el momento para tratar de modificar muchas actitudes y conductas. Pues hoy, un año después, vemos que no ha sido así, que a todos nos acostumbramos, que la gente ya se fue al Estadio León a festejar, que muchos estuvieron desde diciembre, desde antes, ansiosos por salir y volver a reunirse y hacer las cosas que hacían comúnmente antes, que no representaban tantos riesgos, mayores riesgos como los que trajo consigo la pandemia. Y vimos las consecuencias en ese repunte que hubo a nivel nacional y en Guanajuato de infecciones y de fallecimientos durante prácticamente todo el mes de enero. Pero tenemos una parte de la sociedad a la que todo el mundo podríamos estarle exigiendo que fuese particularmente más sensible y más consciente. Y nos referimos a la clase política, a la élite que desde los partidos políticos y los cargos de poder público toma decisiones sobre la vida de todos los demás, los que manejan la política de salud pública, los que manejan la política de seguridad, los que manejan la política a secas, el manejo del presupuesto público, que deciden qué mensajes privilegiar para dirigirle a la sociedad, qué tipo de conductas premiar, cuáles castigar, cuáles censurar. Y ahí esperaríamos que con esa mayor conciencia a la que tienen acceso nuestros políticos, incluyendo los que están en la oposición, desde luego mucho más los que están en el gobierno, ahí tendrían que estar cambiando muchas cosas. A todos los niveles. Y las campañas políticas, lo que hemos visto hasta ahora, que todavía no inician, la actividad de los partidos políticos para elegir a sus candidatos, la forma en que lo hicieron, a mí en lo particular me deja ver que ahí no ha cambiado absolutamente nada. Que para los políticos, para nuestros líderes, la pandemia que a todos nos traumatizó y nos paralizó, fue un incidente menor, que están urgidísimos de que esto ya pase y regresar a lo mismo de siempre, y que ahí no está cambiando ningún tipo de hábitos. Y decía yo al titular la charla del día de hoy, pues que es el triunfo del populismo, que es el populismo rampante, porque no estamos viendo en este momento de la historia política de Guanajuato y de México partidos políticos que vengan a plantear ideas novedosas, que vengan a buscar formas de reingeniería de nuestra propia organización, de la sociedad y de nuestra propia estructura política, diferentes, retadoras, imaginativas, aprovechando la sacudida que sufrimos como sociedad, sino que los vemos instalados en los mismos pequeños trucos, engaños, mañas de siempre para tratar de venderse ellos como políticos, como solución, y para tratar de lograr el respaldo popular. Y de esto no se escapa absolutamente nadie. Déjenme saludar Gustavo Adolfo González, qué gusto, Gustavo, tenerte aquí. Luna Avilés, muchísimas gracias y buenas noches. Jessica RS, también saludos. Y vemos, primeramente, por ejemplo, y hablemos del PAN primero, porque es el partido con mayores espacios de gobierno y de poder, la fuerza política dominante en Guanajuato, pues vemos cómo, por ejemplo, sus diputados, la mayor parte de ellos, irán a buscar la reelección. Dejaron alegremente tiradas sus curules en un momento delicado. Eh, Creo que ayer pidieron licencia a 13 legisladores y lo van a hacer algunos más para ir a campaña, dejando ahí algunos suplentes. La Cámara incluso estará incompleta. Tenemos el caso de la diputada Beatriz Yamamoto, que era ya suplente de Alejandra Gutiérrez, que falleció de COVID, pero probablemente sean otros suplentes los que tampoco puedan asistir, porque además a su vez estarán también en campañas políticas. Vamos a tener un poder legislativo incompleto.
primera señal de que deberíamos reflexionar sobre la pertinencia del modelo de reelección, que en México largamente estuvo pues erradicado, que no parecía, nos traía muy malos recuerdos la reelección por Porfirio Díaz y que finalmente logró instaurarse, es normal en otros sistemas democráticos, pero aquí por lo pronto a la mexicana parece que no está siendo algo muy positivo. Luego tenemos el caso de los alcaldes, donde pues todos se apuntaron, todos querían reelegirse, pero vinieron dedazos, lineazos desde arriba para castigar a algunos que realmente se han portado muy mal, que han hecho muy mala chamba, que tienen serias sospechas de corrupción, que están instalados en la milonga, que no acuden a sus presidencias municipales, que dejan todo en manos de terceros, o que sencillamente pues, se han topado con una grave dificultad para gobernar y se han replegado o no tenían las capacidades. Y ahí me viene a la memoria el caso de Silao, de José Antonio Trejo Valdepeña, que desde Palacio de Gobierno de Guanajuato, no digo que desde su partido, porque todos sabemos que el partido en Guanajuato, hoy el Partido Acción Nacional, es como el viejo PRI, una dependencia más del gobierno, del gobernador y de sus hombres fuertes. Bueno, pues desde Palacio de Gobierno le dijeron a Trejo que mejor se fuera a su casa, que le daban la oportunidad de designar a alguien de su equipo para que hiciera campaña, pero que él ya se retirara. Silao es un desastre. Tan solo hace unas semanas supimos de este tema de la policía municipal, donde se pierden decenas de miles de cartuchos útiles, donde hubo necesidad de intervenir a su policía de manera violenta, de manera abrupta, con resistencias además, donde ha habido una gran cantidad de asesinatos de policías y en buena medida esto indica relaciones peligrosas de esta corporación con el crimen organizado, donde también tenemos un serio problema de corrupción. Muchísimos constructores y contratistas han denunciado que los marginan de la obra pública y de los contratos porque no están dispuestos a dar moches. Una ciudad que creció enormemente con la atracción de empresas, que forma parte ya de este corredor industrial, donde antes era solamente una pequeña burbuja entre Irapuato y León, y que hoy no, con un aeropuerto, con un puerto interior, con muchos parques industriales, es toda una potencia, y entonces hace falta pues un alcalde que de verdad lo sea con toda pulcritud y con toda eficacia, o una alcaldesa también, que no es el caso esta vez porque es un candidato hombre del PAN, y la mayor parte de los candidatos que están ahí peleando la posición por otros partidos políticos también lo son. Y el otro caso es Celaya, donde la alcaldesa Elvira Paniagua, que en su momento, en el año de 2018, fue la única que aceptó ante el grave tema de la inseguridad en Celaya, que continuó, por supuesto, durante toda su administración prácticamente, decidió entrarle ante muchos otros políticos y empresarios que declinaron las invitaciones de todavía del gobernador Miguel Márquez en aquel momento y del candidato Diego Sinué, y que bueno, pues se la ha pasado encerrada en su despacho, replegada, viendo cómo la violencia se apodera de su municipio o se mantiene en él y se acrecienta, y realmente sin poder hacer muy poco, con la policía municipal en buena parte de su gestión entregada a la Secretaría de Seguridad del Estado de Alvar Cabeza de Vaca con muy malos resultados, y después tomando esta decisión o acompañándola o quizás simplemente soportándola de que viniera un policía federal que ya había estado en Guanajuato, pero venía en la Ciudad de México, Miguel Ángel Cimental, a hacerse cargo de esa corporación, con grandes, terribles costos para él, porque parte de su equipo sufre atentados mortales. Hoy Celaya pareciera estar en un momento de relativa calma, sobre todo en las últimas semanas, eh, pareciendo que toca ya tierra el embate fuerte que desde el gobierno federal y también desde el gobierno del estado se realizó en contra del cártel de Santa Rosa de Lima. Ojalá. Pero de cualquier manera, a Elvira Paniagua le dijeron que mejor ni siquiera intentara reelegirse. Y hubo necesidad ante la resistencia de los cuadros panistas que por ahí aún perduran y de los empresarios que se le hayan sido también una cantera importante para el PAN, de recurrir a un expriista o priista, ya no sé, un exalcalde,
Javier Mendoza Márquez de los años 80, ya un hombre mayor, pero que con una credibilidad, con nexos familiares también en el Partido de Acción Nacional, pero no deja de ser un fichaje externo. Él ya jugó como independiente hace 3 años y ahora el PAN le abre las puertas, le presta sus colores, le presta la franquicia para tratar de no perder Celaya. O Dolores Hidalgo no es el caso de una situación de este tipo, porque ahí no gobierna el PAN, gobierna el PRI, pero igualmente será un cuadro de otro partido político, el priista Adrián Hernández, quien jugará por el PAN. ¿Y qué vemos? Pareciera que al PAN se le agotó la vena transformadora y la vena pues de orgullo local, de orgullo por la camiseta, de plantear si las cosas según el discurso oficial, según el discurso de Diego Sinue, están tan bien en Guanajuato, si el PAN ha traído tanta grandeza, escúchense las comillas, a Guanajuato, pues resulta un poco anticlimático que el PAN ni siquiera, el PAN que el partido que ha gobernado 30 años, ni siquiera tenga los cuadros para mandar en ciudades importantes como Celaya, como Silao, como la cuna de la independencia nacional. Algo hay ahí, hay un agotamiento fuerte, hay una quiebra interna de la moral panista. Quizás 30 años en el poder sean demasiados y esta fuerza política ya esté más bien asociada a intereses muy pragmáticos y ya no haya mucho para intentar retomar el rumbo, corregir, atacar las deficiencias que aún se tienen. Pareciera una opción política muy desgastada y muy agotada, lo cual no quiere decir que pueda perder las elecciones. El PRI fue una fuerza política agotada por las últimas quizás 2 décadas y sobrevivía por una especie de inercia. Además hay que tomar en cuenta que en Guanajuato prácticamente no hay oposición y no la hay por varias razones. Los partidos tradicionales, digamos el PRI, el PRD casi desaparecido, diluido, el Verde, etcétera, Movimiento Ciudadano, pues han entrado en una lógica de cooptación, de autoconvertirse, porque ni siquiera el PAN ha hecho mucho por ello, pero de ellos mismos tomar la decisión de convertirse en partidos satélite e ir por las pequeñas migajas, por las regidurías, por las diputaciones plurinominales, incluso ir a pedir dinero del erario público vendiéndole al PAN eh, la gobernabilidad de los cabildos o la gobernabilidad de la Cámara a cambio de prebendas y de entrar a formar parte del sistema político panista ya sin ningún ánimo opositor y mucho menos de alternancia política, ¿no? La fuerza política que podría representar una oportunidad disruptiva en Guanajuato, que es Morena, la hemos visto desde su conformación en el Estado, desde antes de 2018 y a lo largo de los últimos 3 años, con una profunda incapacidad para madurar y para convertirse en una opción seria que ofrezca a la ciudadanía de Guanajuato algo de seriedad, un mínimo de respeto, porque se le han pasado en pleitos banales y baladíes, donde ya nadie sabe qué es lo que está en disputa. Desde luego, está en disputa la herencia de votos que les ha dejado Andrés Manuel López Obrador y que no han construido ellos de ninguna manera por su propio esfuerzo. Hoy parece haber un mandato desde el gobierno central, el gobierno de la República, de reorganizar a Morena en Guanajuato en base a un dedazo. Y ese dedazo lo representa un delegado, Novela de apellido, y creo que zacatecano, si no me equivoco. Bueno, pues lo de menos. Y la decisión de enviar a Ricardo Sheffield, de desplazarlo desde la Procuraduría Federal del Consumidor y enviarlo como candidato a la alcaldía de León, un poco para que remolque al resto del aparato y para que ponga en paz los pleitos entre los prietos y las almas, etcétera, etcétera. ¿Funcionará? No sabemos. Guanajuato se ha caracterizado por su anticentralismo de alguna manera siempre, que incluso ha llevado a los panistas a rechazar candidatos de su propio partido que se ha intentado imponerlos desde el centro, como Javier Usabiaga o como José Ángel Córdoba en diferentes momentos de la historia.
pero también es bastante anti-López Obradorista, particularmente en los últimos tiempos. Entonces, el experimento va a ser, va a ser muy interesante de observar. El desgaste por un lado del PAN, la inexistencia de una oposición confiable y eficiente, y vamos a ver qué pasa de este choque de trenes. Pero instalados todos en el populismo, de un lado el gobierno federal y Morena con el gran instrumento que es el reparto de dinero a través de los programas sociales, y el gobierno del estado en lo mismo a través de sus programas como Impulso, el regalo de computadoras, etcétera, el funcionamiento de los mecanismos de salud, que bueno, desde luego eso es positivo, no obstante que de todas maneras en Guanajuato la pandemia nos ha pegado fuerte. Pues nadie va a buscar en ese batiburrillo de intereses muy pragmáticos cómo atender, cómo tener una interlocución, cómo escuchar a la sociedad de Guanajuato y a sus problemas. Digamos que los partidos políticos solamente nos están viendo como clientes a los ciudadanos. Nos regalan algo para que vayamos a votar, pero nadie está dispuesto a escuchar cuáles son verdaderamente nuestras inquietudes, nuestros problemas, dónde nos aprieta el zapato, qué nos preocupa. Y miren si hay cosas que escuchar. Miren si no hay cosas que escuchar en los temas de la inseguridad que a todos afectan, con problemas pequeños y grandes, con robos patrimoniales molestos, aunque en eso, en eso no se nos vaya la vida, y con pérdidas más graves, con crímenes, con matanzas, con masacres, con desapariciones de personas cada vez más constantes, de mujeres sobre todo, y con esto eh, quisiera entrar en un momento más también al tema de las movilizaciones feministas, que en Guanajuato ya también han adquirido carta de naturalidad, y que cosa que me parece a mí excelente, sé que no a todo el mundo, pero a mí sí. Y eso me parece lamentable. Eso que mencionaba un poco antes, el tema de que los partidos no tengan ninguna disposición a una interlocución, de que esos candidatos que están yendo a campaña, que están siendo designados por dedazo, que están siendo comprados para venirse de un partido a otro, para cambiar de colores, lo único que quieren es llegar a un puesto de poder para pasar a formar parte de la élite, de los privilegios, y no para servir a los ciudadanos. Y ahí se encuentra la quiebra fundamental de nuestro modelo de representación partidista, el agotamiento fundamental. Los políticos han perdido completamente un espíritu de servicio. Están instalados en la frivolidad y en el aprovechamiento del lugar que ocupan, de la toma de decisiones colectivas para beneficio personal, para los negocios, para los buenos sueldos, para la chamba de los parientes, para el nepotismo, etcétera. Lo vemos a lo largo y a lo ancho del estado. Lo vemos en el gobierno estatal, lo vemos en la Universidad de Guanajuato, lo vemos en los otros poderes también. ¿Qué tanto estaremos los ciudadanos dispuestos a soportar eso? Desde luego, después de un año de pandemia, pues está difícil preocuparse por activar una gran vida cívica. Cuando mucho iremos a votar, a algunos de nosotros a manifestar más que una preferencia, casi casi un rechazo en las urnas. Lo malo es que todos son rechazables y que por muy pocas partes hay opciones. Pero bueno, habrá que votar y habrá que definir, incluso aunque sea difícil encontrar al menos malo. Y luego habrá que replantearnos qué pasa, qué sigue. Porque no es posible que estos políticos sigan haciendo las mismas cosas y no se den cuenta de que los primeros que tendrían que estar planteando un cambio serían ellos. Y porque tienen obligación, porque se mantienen con nuestro dinero, porque están en posiciones donde comunes de los mortales y tienen la posibilidad de plantearnos cosas inteligentes. Se supone que para eso los tenemos ahí, no para que simplemente se aprovechen del espacio, para que aporten algo. Y realmente hay gente brillante entre ellos, ¿eh? Así que peor aún que no lo hagan. Y eso solo se va a lograr con una mayor participación permanente en la actividad pública, a través de los mecanismos que cada quien considere más convenientes, de las organizaciones que agrupan a las personas gremialmente por actividad,
de los clubes, de los barrios, de los chats, donde se trabaja para tratar de evitar la inseguridad o de permanecer comunicados. Desde luego, los medios de comunicación, también posible exigirles más a los medios de comunicación, simple y sencillamente porque ellos se deben a la gente, se deben a ustedes, se deben a nosotros, porque unos porque los compramos y otros porque los seguimos y los escuchamos, ¿no? Sin una de tratar de convencer al alcalde de León, desde luego es un decir convencer, de torcerle la mano. Diego, si no estaba ahí, era regidor en el municipio de León cuando se desintegró el fideicomiso que abrió la puerta a esa triquiñuela jurídica, a ese verdadero, pero que no deja de ser una viveza y un robo en despoblado a un bien inmueble que no tenía por qué de ninguna manera ser propiedad de particulares. Ahora Diego se los quiere comprar. Y si latiera ahí una idea que fuera más allá del simple tema electoral, pues bueno, habría que escucharla y debatirla, pero parece que no hay nada. Parece que únicamente es el tema de cómo fortalecer la candidatura de Alejandra Gutiérrez en León, más ahora por la inquietud que despierta la llegada de Ricardo Sheffield, que parece un hueso duro de roer y que parece que tiene un poco preocupado al PAN y al gobierno, porque un aumento de la votación de Morena en León no solo traería consigo el riesgo de volver a perder León, que ya pasó una vez, ya vivieron eso. Por cierto, se la siguen cobrando a Bárbara Botello, que fue nuevamente vinculada a proceso el día de hoy por un juez estatal, culpándola del manejo indebido de unos contratos, por cierto, por cantidades ni siquiera escandalosas, pero que si ese rigor se aplicara a muchos otros alcaldes, a Toño Trejo, por ejemplo, de Silao, pues no saldrían en muchos años del problema. Pero bueno, cierro paréntesis. La compra del estadio deja ver muchas cosas. Deja ver ese nerviosismo de una clase política. Juan Carlos Alcántara, etcétera. Los hermanos Márquez, Aldo Yalan, que tienen mucho peso ahí en ese círculo cero. Y deja ver además la debilidad de la candidata que eligieron para la alcaldía de León. Y en un acto que no deja de parecer también de misoginia, entran a su rescate. Y Alejandra no tiene de otra más que aceptar cuando ella debería hacer valer su talento político, que lo tiene, su personalidad, su experiencia, para decir, a ver, déjenme a mí organizar mi campaña. Si les pido que compren el estadio, cómprenlo, pero si no se los pido, no vengan aquí a meter ruido donde no hace falta, ¿no? Así andan las cosas en este momento. ¿Y qué decirles del PRI? Déjenme reviso rápidamente porque ya tengo muchos mensajes acumulados y quedé que iba a estar aquí pendiente. David Olivier, qué gusto, joven David. Raúl Paz, Raúl Jorge Paz Rangel, saludos, excelente, eso me dice él, muchas gracias. Francisco Arellano dice, y si no debería explicar cómo un bien público pasó a ser privado. Buenas noches, a Lupita Escalante. Julio César Rodríguez manda saludos, se los regresamos con mucho gusto. Las varias pandemias, la más peligrosa la electoral, desde luego. Lo bueno es que solo dura 2 meses y unos días. Raúl Paz me dice, es importante, sobre todo después del golpazo ese de las fosas, medio casi de la ciudad, una zona bastante cercana, podía pasar eso. Arturo Hernández me dice, el bastión panista Guanajuato debilitado como el PAN a nivel nacional.
bueno, en general la política está debilitada, pero sí tiene razón, Pablo Martán, totalmente de acuerdo. Arturo Hernández Prado, hay que recordar que las campañas absolutamente. Les decía que el PRI, eh, el otrora partido gobernante y mandón, manda más en México, el invencible, le decían mis colegas de la generación anterior, está pasando las de Caín. Desde luego no se esperaba otra cosa, un partido que solamente funcionaba como una correa de transmisión del poder. A la hora que lo pierde, pues no tiene mucho sentido que continúe. Y déjenme nada más saludar a Rosa María Rojas, que manda un amplio comentario. El tema de los partidos, yo creo, con bastante conocimiento de causa, que es lo mismo de siempre. Bueno, no, Rosa María, yo creo que cuando tú militabas en el PAN, hace cerca de veintitantos años o 30 años, el PAN tenía una energía, una ética y tenía una misión que logró cumplir y que se ha perdido, ¿no? Bueno, aquí está el comentario para que nos quieran leer, es muy amplio. Hoy vemos al PRI en la portada del País de nueva cuenta, donde ha venido apareciendo durante las últimas semanas en varias ocasiones por el tema de las cuentas de los políticos priistas en el Principado de Andorra, un paraíso fiscal. Y bueno, llama la atención, es una noticia nacional, apareció ahí la hija de María Fabio Beltrones, que es senadora actualmente, Silvana Beltrones, asociada a depósitos que se han relacionado con pagos de Televisa por la aprobación de la ley Televisa, que le dio muchos beneficios a las televisoras. Pero y aparecen muchos otros, desde luego, pero nos interesa particularmente en Guanajuato que ahí está presente y eso no se va a olvidar, yo creo que nunca más, mientras siga vigente la política. Francisco Arroyo Vieira, que dentro de la gran corrupción que significaba el PRI y los Manlius Fabios Beltrones de este mundo, pues le tocó su cachito de corrupción chiquito. O sea, Manlio Fabio depositó 10 millones de dólares, Arroyo Vieira depositó 1.200.000 dólares, un módico 10%. Pero eso está ahí, no está juzgado, pero está sancionado por la opinión pública. Arroyo debió dejar la embajada de Uruguay en medio de este escándalo, ya cuando llegó Morena, sin ninguna posibilidad de quedarse allá disfrutando de vacaciones diplomáticas. Pero lo que me llama la atención es que haya venido Dante Delgado, un viejo lobo de mar, a entregarle su partido en Guanajuato a Arroyo Vieira, que ya por cierto lo tiene hecho un desastre, porque inmediatamente trató de portarse de manotas y de colocar a su hija en el primer lugar de la lista plurinominal. Pero en Guanajuato esto está generando diversos ruidos. Por ejemplo, los priistas de Guanajuato se siguen reuniendo con Francisco Arroyo a hacer planes. Movimiento Ciudadano es su partido que mueve como quiere, pero también mete una mano en el PRD, trata de explorar situaciones en Morena y bueno, ahora va a colocar como primera regidora del Movimiento Ciudadano a la representante de la Asociación de Hoteles de la ciudad. Él mismo es hotelero, o sea, a ese $1.000.000 hay que agregarle quizás otros dos que puedan valer los hoteles de los que es propietario y que rebasan considerablemente cualquier ganancia transparente que haya podido tener en la larga carrera pública que hizo. Bueno, pues ese PRI difícilmente va a poder abonar algo a la construcción de una imaginación política que se oponga en Guanajuato al PAN, por supuesto que no quieren hacerlo, están asociados, y mucho menos a Morena a nivel nacional. Y aquí es donde vemos esta quiebra, o donde se profundiza más esta quiebra del sistema de partidos. Porque durante muchos años, digamos desde mediados de los 70 hasta la fecha, los partidos se dedicaron a construir en pactos entre ellos esta pesada estructura que hoy tenemos, que impide a los candidatos ciudadanos participar, que hace muy difícil la participación ciudadana sin organización partidista y que monopoliza el ejercicio de la política en la vida pública, monopoliza la toma de decisiones, y que hoy que los partidos se desmoronan, caen en la corrupción, pierden identidad, de todas maneras no nos los podemos quitar de encima por esa pesada estructura que trajeron entre ellos y donde se siguen repartiendo chambas, cargos, presupuestos, simplemente cambiándose la camiseta de un lado a otro, fugándose de un partido político a otro, pero monopolizando además
aceitados por una enorme cantidad de dinero público que les da el INE cada mes a todos los partidos políticos, simplemente con que obtengan más de un porcentaje mínimo de la votación, 2.5%, tengo entendido. Esa es una tragedia, porque es como tener encima un cadáver cada vez más putrefacto. El esquema de los partidos políticos que ya no sirven para nada, que no funcionan para nada y que no tienen ninguna solución a nuestros problemas, está ahí apachurrando a la sociedad. Y quizá por eso están creciendo los poderes fácticos en otros espacios. Poderes fácticos como los empresarios, poderes fácticos como el crimen organizado, y quizás es la ruta que le están dejando a la sociedad civil. Buscar a través de la organización de movimientos cohesionados, o quizás no tanto, quizás extendidos, quizás líquidos, cómo escapar de las garras de esa putrefacción que tenemos encima. Y es aquí donde yo quisiera hablar de movimientos como los de las feministas a nivel nacional y en Guanajuato, donde otra vez volvemos a encontrar una energía social. Esa energía social que tuvo el panismo de Vicente Fox y de Carlos Medina Plasencia en los 90s, diferente, con otros matices, con otras demandas, con otros reclamos, con otra velocidad generacional y esencia y cambio de discursos, pero también se encuentra ahí. Como se ha encontrado en estas mujeres que han generado casi de la nada, casi nada más unidas por su dolor, los colectivos de víctimas que esta semana pusieron en jaque lo que difícilmente puede hacer ningún político en este estado, ningún partido político, ni la Cámara de Diputados completa, al fiscal Carlos Amarripa. Y lo obligaron a negociar, y lo obligaron a recibirlas, y lo obligaron a firmar una minuta de acuerdos. Notable, notable lo que pasó con estas mujeres valientes, un puñado de mujeres que se plantaron ahí en el Teatro Juárez por segunda ocasión en pocos meses, y que ya le tanteó el agua a los camotes a Amarripa y decidió no confrontarlas. Y aunque tardó y le dio vueltas, ahí con la intervención del encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Alfonso Ruiz Chico, por cierto, que está a punto de entregarle el cargo a Livia Denise García Muñoz Ledo, que deberá mostrar también de lo que está hecho en ese puesto, lograron firmar este acuerdo con los colectivos que ya levantan el plantón. Entiendo que esta misma noche o el día de mañana más tardar en el Teatro Juárez. Entonces, tomemos la lección, aprendamos eso. Tenemos que organizarnos, tenemos que establecer vínculos para enfrentar no solamente al poder, sino para enfrentar al cadáver que son los partidos políticos que están absolutamente fuera de lugar, fuera de onda, fuera de moda, infuncionales, y que solamente como vampiros chupan presupuesto público y no devuelven nada a cambio. Bueno, pues creo que hasta aquí el día de hoy, ya nos extendimos un rato. Muchísimas gracias, Mónica, Gabriela, un abrazo, qué gusto saber que estás aquí. Paulino Lorea, qué gusto, no te dejaban comentar tu iPad, pues bueno, bienvenido y a comentar todo lo que haga falta. José de Jesús Gutiérrez Luna también, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Gracias de verdad por la oportunidad de este intercambio, de este diálogo. También, si se puede, en la semana y me escriben por ahí, por mis redes sociales para plantear algunos temas, pues sería una buena retroalimentación. Arturo Hernández, los estudiantes de la UG también sentaron en el banquillo de estas autoridades. Así es, qué bueno que lo mencionas, Arturo. Y fue un esfuerzo doble, porque primero Amarripa los dejó plantados y dejó plantado al gobernador, y los mandaron a volar hasta que se sentó el fiscal. Lamentablemente la pandemia, que paralizó las clases presenciales, dejó a ese movimiento en suspenso. Veremos qué pasa cuando puedan volver a reunirse. Muchas gracias, buenas noches, pásenla bien. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Descansen y gracias.